Buenas tardes para todos. Gracias por estar esta tarde aquí para la presentación del libro Colombia, una herida que nos cierra, de Sara Tufano. Este libro realmente para nosotros es importante, como todos los libros que hacemos de ensayo, de ciencias humanas. Evidentemente este país necesita con urgencia pensarse, necesita reflexionar sobre su pasado y necesita, por supuesto, de miradas como las de Sara, agudas, distintas, que están hablando desde un lugar de enunciación que me parece clave y fundamental para el momento que vivimos. Le doy las gracias a Gonzalo Sánchez, también autor del grupo Planeta, de la editorial Ariel, Crítica, por estar esta tarde aquí. Al final habrá libros de Sara a la salida para que ella firme allí en la mesa, y de verdad les agradezco mucho. Es muy emocionante ver un salón lleno en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias, Sara, por confiarnos tu trabajo, y gracias, por supuesto, a Gonzalo por estar aquí esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, es un placer realmente estar aquí en esta conversación con Sara. En primer lugar, porque este libro, más allá de lo que se anuncia como un texto de historia del conflicto, realmente es un libro que nos mete profundamente en la actualidad, y eso fue lo que me agarró a mí al leerlo. Y voy a comenzar resaltando lo primero, la primera frase del libro, que fue para mí una frase desconcertante por lo fuerte, por lo poderosa, por todo lo que sugiere que hay detrás de esa frase, que es simplemente: soy una sobreviviente de la guerra. Y soy una sobreviviente de la guerra no como víctima, fui una militante de la guerra. Fui una militante de la guerra y estoy aquí para dar testimonio de ello frente a la sociedad. Yo cuando leí la frase me decía, ¿realmente esto es una provocación de Sara o es una confesión? Bueno, yo quisiera que Sara nos ayude a entender un poco el porqué del comienzo de ese libro, que no se plantea originalmente como un texto testimonial, sino como un texto narrativo de la historia del conflicto en el país y de los procesos de paz. Bueno, no, pues antes de empezar, antes de contestar tu pregunta, Gonzalo, yo quiero agradecer a Juan David Correa, a Hernán Darío Correa, ahí están en los agradecimientos, pues por haberme invitado a publicar este manuscrito. También agradecer al gran fotógrafo Jesús Abad Colorado, que está aquí entre nosotros, y para mí es un honor. Él me cedió una de sus fotos de su colección El Testigo para la portada, y pues eso para mí es un honor. Agradecer también a Gonzalo Sánchez, pues que todos ustedes lo conocen y saben pues la calidad de académico que es, y agradecer a todos los que están aquí acompañándome, que básicamente son amigos y amigas pues que he cultivado y hemos cultivado con mi familia a lo largo de tantos años. Algunos conocen la historia que yo relato en el libro y otros no. Entonces, ya para, digamos, contestar la pregunta de Gonzalo, ¿por qué decido empezar un libro sobre los procesos de paz en los años 80, contando mi historia? Sí, porque decido empezar ese libro con ese enfoque testimonial. Y es porque básicamente este trabajo es una tesis de maestría que hice en una universidad, que terminé aquí la hice en la Universidad de Sao Paulo, y el trabajo de la investigación lo hice aquí en la Luis Ángel Arango. Estuve pues un año trabajando arduamente como cualquier estudiante de maestría o de doctorado. Y cuando a mí me invitan a publicar el manuscrito, yo tengo que hacer una introducción. Y
en esa introducción confluyen varias cosas, varias reflexiones personales. Estamos hablando del año pasado, de, digamos, la experiencia. Estuve también haciendo parte de la lista o precandidata al Senado por la lista del Pacto Histórico, y ahí hubo un evento pues que, digamos, me dolió mucho, de violencia política, que yo ya había vivido anteriormente. Entonces digamos que confluye esa parte con la reflexión sobre mi pasado y, digamos, mis años en la guerra, específicamente en la guerrilla de las FARC. Y entonces confluyen esas varias lecturas, y yo lo que pienso en ese momento es que por todo lo que ustedes van a leer en la introducción, esa tesis no es solamente la de una estudiante que hizo una revisión bibliográfica y leyó la revista Semanas y hizo la revisión de la literatura, sino también de una persona que sobrevivió a la guerra justamente. Yo pues ahí en el libro, en la introducción, digo que los detalles de esa historia los contaré en una futura publicación, porque si no se convertía en otro libro. Sobreviví a la guerra, y al salir de la guerra, digamos, mi preocupación es por el conflicto colombiano, el origen del conflicto y la prolongación del conflicto, y evidentemente en la pregunta por la prolongación del conflicto también está la historia de los procesos de paz. Tan es así que en ese momento, 2012, empieza el proceso de paz de La Habana. Entonces yo estaba estudiando los procesos de paz de los años 80, en el momento en que empieza el proceso de paz de La Habana, y ahora estamos en otro momento en el que empieza otro proceso de paz. Entonces están intrínsecamente ligados a nuestra historia. Sara, precisamente tratando de reflexionar sobre esa conexión y relacionada con la primera fórmula tuya para expresar la experiencia vivida, tú dices, al mismo tiempo que dices soy una sobreviviente de la guerra, dices también, y precisamente porque conocí la guerra, no lo digo literal, pero lo dices así, por eso le apuesto hoy a la paz. También me pareció muy vigorosa esa afirmación, casi también como retadora a los que están todavía en la guerra, en un momento que estamos otra vez volviendo a discutir otras posibilidades de paz. Y a mí esa expresión también me llama la atención por otra cosa que quisiera señalar, y es la siguiente. Tú estás planteando el tránsito, digamos, de la guerra a una nueva ciudadanía. Pero hay otras experiencias, y pensando sobre todo en los que se quedan, es decir, no siempre es fácil encontrar motivaciones para salir de la guerra. Lo conversaba en estos días, la guerra y la guerrilla especialmente se convierte para las personas que transitan por ella años y años en una especie de sociedad, de familia, digamos, poniéndolo en términos de Luis Coser, la guerrilla es una sociedad voraz, digamos, que le da sentido a tu vida, le da sentido a tu cotidianidad, le da sentido a tu proyecto político, le da sentido a todo. Y entonces salirse de esa sociedad total, pues es un lío para quien tiene que afrontarlo. Incluso recuerdo una anotación memorable de un autor americano reflexionando sobre los presos y la experiencia de los presos que salen de la cárcel, como muchas veces los presos, cuando han pasado muchísimo tiempo en la cárcel, salen a la libertad y regresan a la cárcel porque no encuentran acomodo otra vez en esa realidad abierta, y porque su mundo, el que ya saben manejar, es ese de la prisión, es ese de la sociedad voraz. Entonces, quisiera que pensaras un poco más sobre eso. ¿Qué es lo que en el caso tuyo, y que probablemente para otros tenga otro sentido, salir o no salir de la guerra? ¿Qué te hizo a ti hoy retrospectivamente pensar
las buenas razones por las cuales se habla de la guerra y qué te hace dar algún sentido a los que se quedan. ¿Por qué los que se quedan no salen todavía? Sí, pues ahí es un tema complejo, pero bueno, eso depende de las características de las guerrillas, ¿no? Pues tienen diferentes características. En mi caso, como ustedes saben, las FARC pues básicamente pero bueno, me imagino que también con los que se han quedado, una guerrilla básicamente de campesinos y campesinas, sobre todo rural, y de gente de clase baja. Entonces, digamos que mi caso era bastante singular, porque pues yo al salir, digamos, yo no empecé desde cero. ¿Sí? Es diferente a las trayectorias, por ejemplo, de otros excombatientes que han pasado por esa experiencia. En mi caso particular, bueno, que no alcanzo pues a dar muchos detalles ahí, pero pues yo me di cuenta que realmente esa no es la vida que en lo personal yo quería, ¿no? Pero yo sí entendía cómo había personas que pudieran quedarse ahí, sobre todo por experiencias de vida de mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar, lo que llamamos las causas objetivas de la violencia, que a pesar de que ese enfoque se ha querido de alguna forma demeritar como si fuera algo del pasado, sigue siendo cierto. O sea, realmente puede ser un lugar para unas personas tener sus 3 comidas al día, porque eso sí, nunca faltó, inclusive en los picos de la guerra, en medio los picos del Plan Patriota, que fue, digamos, la época que yo viví, nunca hizo falta. Entonces eso da una cierta seguridad. Algunas personas también jóvenes aprenden a leer y escribir allá. Inclusive en momentos de guerra ya no tanto, pero realmente se vuelve una familia, se vuelve una razón de vida, y yo lo entendí cuando salgo y me voy a estudiar a Francia y a Brasil. Después de años yo seguía creyendo que yo hacía parte de esa colectividad, ¿no? Esa fue como una reincorporación individual, que es diferente a la reincorporación colectiva, y a eso más adelante claramente se añade la reflexión sobre el género, ¿no? Okay. Bueno, estamos entrando un poco en el terreno que tú dices, lo proyectas para más adelante de narrar más la experiencia de la guerra misma, tu propia experiencia, que va a ser para la próxima feria, entonces. Pero me gustaría pensar un poco también sobre lo que yo veo que es como el giro central que se produce en el libro. Precisamente lo que te interesa no es tanto esa dinámica cotidiana de la guerra, no es las trayectorias y dinámicas de la guerra, sino los procesos de paz asociados a distintos momentos de la guerra, de alguna manera, ¿sí? Para ti la guerra se ve como una especie de continuum, en tanto que las negociaciones son procesos de rupturas sucesivas, siempre rupturas inconclusas. Señalo esto porque hace parte también de alguna manera de una corriente relativamente reciente que quiere poner énfasis frente a la violentología, a la cual entonces yo soy uno de los implicados, que ha puesto el énfasis mucho en esa dinámica violenta de la sociedad colombiana y la necesidad, dicen ellos y dices tú, de mirar la sociedad e incluso la guerra desde otro lugar, incluso la misma guerra desde otro lugar. Entonces, pienso en los trabajos como de Medófilo Medina, no recuerdo ahorita el título, Tiempos de Paz, o en un libro reciente de Margarita Garrido sobre las guerras civiles del siglo XIX, en donde ponen énfasis
más que en las confrontaciones bélicas en los momentos de paz del siglo XIX. Digamos, hay una intención de bajarle el tono a la presencia absorbente de la guerra para ponernos más en las posibilidades, así sean frustradas, de salidas. Entonces, quisiera que nos contaras un poco por qué es el énfasis en las negociaciones y no en gobierno Barco, gobierno Belisario, momentos de la guerra. Bueno, pues porque es que uno de los discursos de la guerrilla, cuando uno estaba allá, es que obviamente la guerra no era un fin en sí mismo. Es decir, las guerrillas se alzan en armas, personas se alzan en armas en Colombia supuestamente para lograr unos cambios, no es para quedarse toda la vida en el monte. Lo que pasa es que, bueno, las dinámicas van cambiando, eso no es tan estático, pero siempre había como una cierta finalidad en que había en el gobierno de Uribe, que fue el gobierno, pues, digamos que en el auge de la guerra, pues decían, con ese presidente no vamos a negociar, pero la idea sí es llegar a una mesa de negociación en algún momento y reivindicar todos esos temas que fueron reivindicados en el Acuerdo de Paz de La Habana. Entonces, pues, y yo pienso que también tú hablas de la violentología y fue bastante criticada por el enfoque y todo eso, pero yo pienso que es necesario seguir analizando, pues, porque pues el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces el contexto va cambiando sobre los orígenes del conflicto, de pronto algo que en ese momento no se veía muy bien, ahora se ve mejor, y los procesos de paz están, o sea, a falta, me he puesto a pensar que a falta, digamos, de un gobierno de izquierda antes de la llegada de este gobierno, los procesos de paz trataron como de llevar a la sociedad a unos cambios profundos, como por ejemplo la Constitución del 91, que entre otras, la Constitución del 91, digamos en la literatura oficial mainstream, como dicen, es como si fuera una idea que tuvo el establecimiento en ese momento, pero hay que recordar que fueron personas guerrilleros, por ejemplo el EPL, que reivindicaban una constituyente inclusive desde los años 80. Entonces es una reivindicación, pues, de grupos de izquierda más allá del establecimiento. Lo que pasa es, como aparece en el texto, es que en ese momento se creía que el origen del conflicto, el origen del surgimiento de todas estas guerrillas, que en los 80 eran como 6 o más, tenía que ver con la falta de participación política, con el Frente Nacional, digamos. Entonces había un consenso con respecto a que había que abrir el espacio político y Colombia tenía que ser una sociedad más democrática, y es en ese sentido que los procesos de paz en ese momento tienen esa finalidad. Okay. Bueno, otro tema que me parece muy interesante y que juega históricamente, pero que lo haces jugar muy en el presente con tu experiencia en La Habana, es los cambiantes roles de políticos y militares en los procesos de negociación. Tú señalas una cosa que tal vez para quienes veíamos el proceso de negociación de La Habana no era tan notorio. Tú señalas que en la mesa de La Habana hubo de alguna manera un asalto de los políticos sobre los guerreros. Y tú ves eso como muy problemático. Y dices, realmente las negociaciones deberían estar de lado y lado en manos de los guerreros, y porque el hecho no exclusivamente de ellos, pero predominantemente o muy significativamente con la participación directa, la voz de ellos en el proceso negociador, porque una guerra que se negocia por los guerreros o por los políticos puede tener desarrollos muy distintos. Entonces, primero que quisiera que nos explicaras por qué eso no
fue tan visible en ese momento y por qué ahora sí es posible ver las implicaciones de esa diferencia, de esos distintos roles de los políticos y de los guerreros en el proceso. Sí, bueno, esa también es una división histórica, no solamente en las FARC, sino en otras guerrillas, que es la división entre rurales y urbanos, ¿no? Entre políticos y militares. Y en las FARC, por tratarse de una guerrilla pues muy campesina y bastante militarizada, y digamos que los militares tenían, por su crecimiento, ¿no? Por cómo creció a nivel nacional, los militares tenían una preeminencia muy importante hasta que llegó, todo el Plan Colombia y todos los planes que efectivamente decían que había que asesinar a esos grandes comandantes para supuestamente impulsar una mesa de negociación, algo que yo pienso pues que no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, se hizo así. Y obviamente, digamos que asesinando dando de baja a los comandantes militares, pues lo que hizo fue que los comandantes, digamos, más políticos tuvieran una cierta preeminencia y son ellos los que, digamos, tienen la voz en La Habana, cuando se llega a La Habana. Entonces, en este tema de la reincorporación, después de que yo salgo, estudio, ahí también lo cuento de manera pues muy breve. Yo regreso, hago mi maestría y encuentro la manera de ir a La Habana antes de que se firmara el acuerdo de paz, que fue en el 2016, unos meses antes, y de alguna forma ser una asesora de las FARC, pero digamos no en la mesa de negociación, sino en uno de los tantos grupos que tenían para asesorar en todo lo que estaban haciendo, ¿no? Tú has invitado por las FARC, entonces, sí. En ese momento, desde el principio. Sí, pero pues no era visible, sino pues necesitaba gente que ayudara y pues esa también era la idea, ¿no? Que también muestra, o sea, yo ahorita pienso completamente diferente a cómo pensaba en ese momento, pero eso también muestra el vínculo tan estrecho que se da en la guerrilla, porque yo después de años, después de haber estado en Europa, en otro país de América Latina, o sea, lejísimos, yo seguía sintiendo ese vínculo, o sea, después de años. Pues sí. Y entonces eso es lo que a mí me hace llegar a La Habana y allá pues yo me doy cuenta, hablando pues con los comandantes que estaban en la negociación, digamos que vivo una experiencia tras bambalinas, ¿no? de lo que estaba pasando en la mesa. Me doy cuenta de este cambio y de cómo eso pues tuvo incidencia, por ejemplo, en cómo se negoció la dejación de armas o el cese al fuego, que es algo que ahora se está tratando, por ejemplo, de evitar con el proceso de paz del ELN, y es pues toda la gran duda que tienen pues cualquier guerrilla que entregan las armas es, bueno, y a cambio de esto, ¿qué nos van a dar, no? Entonces, yo siento que en ese punto sí fue, digamos que los militares habían pensado, los que habían estado en el campo de batalla, habían pensado una cierta forma de entrega de armas, pero después eso llega a la mesa de negociación y se transforma. Y bueno, eso también, claro, hay muchas razones, ¿no? Pero esa es una de las razones que explica también por qué algunos se devuelven al monte, ¿no? Okay. Bueno, otro tema, ya muy ligado también ya a la experiencia tuya en el proceso de negociación de La Habana, que me parece de las tesis más interesantes. Tú subrayas un contraste muy marcado entre lo que pasa en la socialización en la guerrilla en términos de género y lo que pasa ya en la política también en términos de género. Y tú señalas una cosa fuerte, dices, en la experiencia guerrillera hay una relativa relación de igualdad entre los combatientes, sean hombres o sean mujeres.
¿sí? Y lo afirmas como realmente una tesis muy claramente fundamentada a la luz de lo que tuviste allá. Y cuando reflexionas sobre la salida, tú planteas una tesis que a uno le sorprende. Esto que parecía un escenario entre iguales, en la vida política, ya cuando sale a la arena política, se marcan notoriamente las desigualdades e incluso, dices tú, las mujeres comienzan a ser vistas como con cierta desconfianza o subvaloración de su rol en la arena política. Uno podría decir que hay una transición regresiva, de alguna manera, de las armas a la política en términos de género. Esa tesis me llama mucho la atención. Si pensamos esa transición combatientes ciudadanos, cuando la contrastamos con otra que me llamó mucho la atención y que es muy notoria también, y es la experiencia de las mujeres en la lucha social, lo que pasa en la lucha social. Y me refiero específicamente a lo que pasó con la experiencia de la organización campesina. Normalmente lo que pasó en los años de violencia contra los campesinos, pues es que quienes sufrieron directamente la violencia en un primer momento fueron los hombres que fueron desplazados o fueron exiliados o fueron asesinados. ¿Eso qué implicó en la práctica? Que fueran las mujeres las que les tocara hacer el relevo de todas las funciones en la cotidianidad, en la política, y las mujeres maduraron tremendamente en esa experiencia originalmente negativa y la transformaron y se volvieron mujeres emprendedoras, se volvieron lideresas políticas, o ya hay en el Parlamento lideresas que se formaron en esa experiencia de la lucha y del sufrimiento generado por los efectos de la violencia. Entonces, uno podría decir que en el caso de la protesta social o de la lucha social abierta, la transición es transformador. Digamos, se pasa de alguna manera, Tony Mertes ha señalado eso, de víctimas a ciudadanas, ¿sí? De víctimas a ciudadanas. Entonces, es una transición bastante distinta, ¿no? De víctimas a ciudadanas y de combatientes a ciudadanos. Lo que pasa en términos de género es muy distinto. En un lugar hay un empoderamiento progresivo, y en el caso de la guerra, dices tú, hay más bien una capitis diminutio, digamos, de los adquiridos en términos de género por las mujeres. Quisieras refrescarnos un poco más tu experiencia sobre eso, porque creo que es de las tesis más potentes que hay en este texto. Sí. No, todo este tema de género es a posteriori, ¿no? Porque justamente yo haciendo el trabajo, esta tesis de maestría, a mí me parecía muy interesante ver que casi toda la biografía es escrita por hombres, ¿no? El tema de la violencia es, mejor dicho, es un campo muy masculinizado. Y sobre esta anécdota es con el tiempo que uno reflexiona sobre eso, porque hay esa idea de que en la guerrilla los hombres y las mujeres prácticamente alcanzan una igualdad que no hay en la sociedad, ¿no? Lo cual pues no es así. Y yo me acuerdo cuando llego a Francia a estudiar allá después de salir, y ahí es donde yo empiezo a estudiar como la obra feminista, las teóricas feministas, etcétera. Y me acuerdo que tenemos que hacer un trabajo, como un ensayo, y yo escojo un libro de una ex guerrillera del Uruguay, que se llama Sobre las mujeres del Uruguay, el grupo Montoneros, ¿es? Y ella... No. Tupamaros, eso. Y ella explica justamente prácticamente lo que yo pues descubro unos años después. Claro, esa era una guerrilla un poco como acá el M-19, ¿no? Conformada con intelectuales y clase media, pues no campesina, ¿no? Pero ella muestra primero todo el desarrollo del Uruguay con respecto a los otros países de América Latina, en el sentido en que los derechos de las mujeres
a principios del siglo XX, pues estaban muchísimos más avanzados que en otros países, ¿no? Y eso obviamente pues incidía en las organizaciones políticas y en la organización guerrillera, ¿no? Pero después ella empieza a reflexionar sobre cómo había sido la convivencia en esa guerrilla y pues donde pues se decía una cosa en el discurso, pero en la práctica era otra. Y ella pues se sale y hace la reflexión sobre eso, y yo me acuerdo haber leído ese texto y pensar que no, esa debe ser, en ese momento yo pensaba que el feminismo para qué, o sea, yo era como no mentiras, no voy a decir, pero yo no, sí, no tenía conciencia de la parte de género. Y me acuerdo que esa fue pues mi reacción al leer eso. Yo dije, no, pero esto no tiene sentido porque pues allá somos iguales y no sé qué. Y fue pues con el tiempo, ya con mi experiencia, después en La Habana, una experiencia que yo cuento ahí en la introducción. Y es que yo llego, después de haber sobrevivido a la guerra, después de haber estado años estudiando, llego allá y hay una desconfianza enorme porque las mujeres que estudian y que piensan, pues eso en las organizaciones de izquierda eso les parece que no puede ser porque son los líderes y son los hombres los que hacen la teoría y los intelectuales y las mujeres no son para eso. Entonces hay como una grandísima resistencia a eso y yo pues sufro lo que podríamos llamar en ese contexto como un acoso laboral por parte de unos guerrilleros, sobre todo urbanos, ¿no? Porque ahí está esa división también que en algún momento profundizaré. Y ahí es donde todo lo que yo había estudiado sobre feminismo ya empieza como a surgir. Empiezo a leer también las exguerrilleras en La Habana descubren el enfoque de género. Entonces ahí yo cuento una anécdota y es que para hablar sobre género las mujeres teníamos que reunirnos de escondidas, o sea, el comandante todavía había digamos, pues estaban fuera del monte, pero todavía seguía la unidad militar tal cual, y las mujeres teníamos que pedir permiso para reunirnos, o sea, para hablar de esos temas, pero un poco parecido a lo que vemos ahora, ¿no? Entonces yo empecé a reflexionar sobre ese tipo de organizaciones dogmáticas, sectarias, completamente masculinizadas, y es ahí cuando también empiezo a leer textos sobre la reincorporación y cómo evidentemente en todas partes, en África, en guerrillas en Asia, en América Central, siempre ha sido así, ¿no? Hay dejación de armas, se reincorporan a la vida civil, los hombres casi siempre se van a la vida política y las mujeres, pues mira a ver qué hacen, bueno, muchas quieren tener hijos y está bien, pero digamos no hay un espacio para ellas en la lucha política. Entonces eso es algo que se ve muchísimo y que es pues una reflexión a posteriori, ¿no? Claro. Que es un poco lo que ha pasado también con las comisiones de la verdad, que de alguna manera es muy tardíamente que comisiones de la verdad comienzan a plantearse o a hacerse la pregunta por los diferentes roles en la guerra o en las diferentes etapas de la violencia. Recuerdo cuando nosotros comenzábamos a trabajar en memoria histórica, que conversamos con la experiencia más cercana a nosotros, que era la peruana de la Comisión de la Verdad. Y ellos nos contaban, bueno, cómo para ellos, incluso fue al final del proceso de investigación de la propia comisión que se plantearon seriamente el tema de género como un tema que atravesaba las dinámicas del conflicto. Pero de allá para acá pues ha corrido mucha agua y hay más literatura y hay más institucionalidad y hay más normas y hay más militancia. Bueno, digamos, hoy podemos estar en un terreno un tanto distinto en esa materia. Quisiera también escucharte sobre un punto que planteas como una advertencia realmente. Tú reconoces que
el proceso de La Habana y la participación de las víctimas específicamente en el proceso de La Habana establece un parteaguas en el modo de confrontar luego el proceso de negociaciones y todas las implicaciones derivadas del proceso mismo de negociaciones. Y tú haces la alerta pensando hoy en lo del ELN. Tú dices, pues hasta ahora no veo cómo esto esté jugando, cómo se esté materializando en el proceso de negociación con el ELN. Digamos, la pregunta es, ¿el ELN está en condiciones de asimilar eso que las FARC descubrieron en el proceso mismo, que también era importante, que tenía que tener un lugar central en el proceso de negociación y en la vida posterior? ¿Cómo ves eso ahora en lo que medio sabemos todavía, porque es medio sabemos todavía de lo que pasa en el proceso negociador con el ELN? Pues yo sí creo que ese tema de las víctimas, obviamente, pues uno ni lo está pensando cuando decide vincularse a un grupo de esos. Estando allá, obviamente, se trata es de sobrevivir, uno no está pensando en las víctimas. Esa también hay una conciencia tardía, pues evidentemente de todo lo que esa guerra ha implicado, ¿no? O sea, yo sobre mi experiencia, yo no la juzgo como siendo, o sea, no es ni buena ni mala, sino que yo sé que tengo una visión diferente por esa experiencia y es a partir de ahí justamente que yo escribo. O sea, yo escribí esta tesis y escribí sobre los procesos de paz porque esa experiencia me hace tener una lectura diferente, no necesariamente mejor o peor. Y en eso, en el proceso de paz de La Habana, digamos, el viaje de las víctimas allá, pues fue un parteaguas en la medida en que una guerrilla que tiene una historia de 60 años o muchísimos años, que ha estado en el monte con poco contacto hacia la sociedad civil y la población civil, pues evidentemente no se hacen muchas preguntas y muchos, digamos, comandantes que estaban en ciertas regiones del país, porque había momentos en que evidentemente la movilidad ya no era la de antes. Entonces no saben lo que está pasando, sucediendo en otras partes del país, y es lo que yo creo que debe pasar, seguramente está pasando con el ELN. O sea, no, los que están en la mesa de negociación no creo que saben lo que está pasando en todos sus frentes, que yo no lo llamo frentes, sino o digamos unidades militares regadas por el territorio nacional. Y yo sí creo que es, digamos, humanamente importante que ellos se den cuenta de lo que está, de la gente que está sufriendo por esa prolongación de la guerra, ¿no? O sea, que es después, sobre todo después de tantos intentos de procesos de paz, no es el primero, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué después de tantos intentos y tentativas no hay como una reflexión hacia el hecho de que, bueno, acá hay que pensar es en terminar este ciclo de violencia? Sí. Bueno, un poco relacionado también con el tema, y creo que ya es una manera también tuya de meterte muy en la actualidad y muy consecuente con tu, digamos, carácter combatiente que está marcado desde la primera línea y que se ve cotidianamente en los espacios de opinión en los que tú intervienes con mucho impacto y con mucha eficacia. Tú planteas una crítica muy fuerte a la paz total hoy, y la planteas en términos de la diferenciación que se establece entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público, y consideras que esa manera como se siguen tramitando las relaciones en esas distintas esferas a lo que apuntan es a una reproducción de las relaciones de poder establecidas. Es decir, que aquí estaríamos frente a un encierre sistemático que ni siquiera en una experiencia tan transformadora como suponemos que estamos atravesando encuentra una salida muy clara.
Sí, digamos que toda mi experiencia y bueno, la experiencia pues de la reincorporación y la perspectiva de género y de clase también y de raza, porque pues trata de uno hacer pues un análisis interseccional, pues uno se da cuenta que en esas mesas de negociación se hablan de los temas gruesos, ¿no? De los temas grandes. Entonces, bueno, la constituyente, el tema de tierras, el tema de participación política, que son muy importantes, pero no se habla de la transformación en el ámbito que nosotros llamamos privado, que es esa lucha que las feministas hemos venido dando, que hemos dado desde hace mucho tiempo, pues a nivel mundial, y que uno, bueno, cuando se hace feminista uno pues digamos que empieza como a encarnar ese proyecto pues que tiene muchos años y que es pues no es solamente nacional sino internacional, y esos son planteamientos que se han hecho justamente para que en la política también se toquen esos temas. Y como yo viví de cerca la política, pues estoy en un partido y fui precandidata al Senado, que eso es lo bueno de estar en la política, pero también de analizar la política desde afuera. Yo me doy cuenta que esos temas que hacen parte como del ámbito privado, que tienen que ver con el tratamiento entre nosotros, entre compañeros y compañeras, cambios, digamos, como en la visión de ciertos temas, esos temas como que no se tocan, ¿no? Se cree justamente que basta con entregar la tierra, basta con abrir el espacio de la participación política, pero siempre nos damos cuenta que hay unos cambios que son mucho más profundos y que son mucho más necesarios también, o que no, son igual de necesarios y que no necesariamente se dan al mismo tiempo. Y esa es una crítica justamente por mi experiencia en una izquierda armada, que yo me doy cuenta que esas características de esa izquierda también se pueden ver en esta otra izquierda, digamos, democrática, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se ha hecho nunca una reflexión sobre ese aspecto más privado, o que algunos llaman, por ejemplo, la pequeña política, ¿no? Como si no fuera tan interesante, como si no fuera tan importante, como relegada. Esa es como la reflexión también que yo hago. O sea, no basta la división entre teoría y práctica, o sea, no basta el discurso, también tiene que haber un cambio en la práctica. Pero me están llamando la atención ya que se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si nos dan tiempo. ¿Cuánto nos quedan? ¿5 minutos? ¿Más? ¿5? ¿Alcanzaremos por lo menos para una preguntita o una rápida reflexión de alguien del público? ¿Alguien quiere lanzarse? ¿Una pequeña reflexión? Pequeña reflexión, o una pregunta que pueda ser respondida rápidamente. Sí, adelante. Bueno, a mí me da mucho gusto estar en este momento aquí, escuchando a Sara, escuchando el trabajo, la reflexión de una joven que participó en la guerra del país. Nosotras dos, y voy a hablar por Clara también, venimos de la experiencia del M-19, y para nosotras es muy grato que ahora se abran más estos diálogos, porque lo hemos hecho. Nosotras hemos tenido una participación desde los acuerdos, hemos estado aquí y hemos estado tratando de abrirnos espacios, no solamente en la parte política, no solamente, incluso en la parte familiar. O sea, yo creo que ahí hay cosas que no se tocan en este diálogo, pero que yo creo que nos tocan a las mujeres de manera diferente que a los hombres, ¿no? Los ámbitos familiares son implacables y nos impiden de muchas maneras continuar en la vida con expresión propia y con crecimiento propio, ¿no? Jamás nos van a perdonar, jamás, ¿no? Por lo menos en muchos de los casos nuestros, en el mío. Entonces es muy interesante venir y escucharte, ¿no? Creo que falta mucho diálogo,
muchas cosas por conversar entre la generación de las FARC y nosotras, ¿no? Nosotras fuimos a La Habana en una cosa muy aparte de lo que fue lo oficial también, ¿no? Y fuimos como mujeres de la red de excombatientes de la insurgencia a hablar con las mujeres solamente, precisamente para hablar de ellas, con ellas, lo que es el regreso a la vida civil, qué es lo que pasa con las mujeres en la vida civil, porque para todas era una ilusión enorme, según nos contaban las compañeras que fueran, era así como, bueno, sí, ahora vamos a participar y hacer y decir, y nuestras compañeras, pues no, reinas, así no va a ser, ¿no? O sea, hay que prepararse para lo que viene, la cosa no es fácil, para nosotras ha sido, pues miren, cuántos años llevamos y estamos hablando de este tema. Yo creo que no tiene que ver con una u otra organización, que si vienes de aquí o de allá, de pronto puede haber ventajas en algunas y desventajas en otras. Yo creo que podemos hablar de país más, ¿no? Y pensar el país y, mira, ni el movimiento de mujeres nos escucha. O sea, nosotras lo podemos decir. El movimiento de mujeres no ha abierto el espacio para que nosotras tengamos el lugar que nos merecemos, además, creo, ¿no? Hemos estado en situaciones tremendas que las podría contar Clara más que yo, ¿no? Pero de participación, porque lo hemos buscado siempre, hemos estado en todos los espacios de las mujeres y ha sido difícil. Y bueno, empezamos, Sara, y me da mucho gusto que podamos conversar. Parece que se nos acabó el tiempo. Gracias. Sí. Bueno, afuera está el libro para firmar y lo que quedó claro pues en esta conversación es que el texto, como lo señalé al comienzo, de Sara, más que un texto de historia, es un texto que interpela relaciones muy complejas de guerra, política, género y cultura. Entonces, muy invitados a leerlo. Está ahí a la mano, al alcance de la mano, no se lo pierdan. Muchas gracias, Sara, por lo que has hecho. Muchas gracias a todos, todas por la asistencia.